Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, responsabilidad limitada, impugnando el artículo 16 del Acuerdo Gubernativo número 13-70, reglamento de la ley del café de la Asociación Nacional del Café, que emitió el presidente de la República de Guatemala el 7 de mayo de 1970. La señora secretaria general adjunta de la Corte hará relación de lo relativo a la norma denunciada y a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, responsabilidad limitada, promueve inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial contra el artículo 16 del reglamento de la ley de café, contenido en el Acuerdo Gubernativo 13-70 de 7 de mayo de 1970, emitido por el presidente de la República, Julio César Méndez Montenegro, cuyo texto establece. Artículo 16. Para la elección de directores, propietarios y suplentes por las cooperativas de caficultores, cada cooperativa tendrá un voto, cualquiera que sea la producción individual o total de sus miembros o el número de estos. El solicitante estima que la norma denunciada de inconstitucionalidad violenta los principios constitucionales de legalidad e igualdad contenidos en las normas constitucionales siguientes. Artículos 44, 153, 175, 183 literal E y 204 relacionados al principio de legalidad y 4 en el caso del principio de igualdad. En la petición de fondo se solicita que al resolver en definitiva la presente acción se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida contra el artículo 16 del reglamento de la ley de café contenido en el Acuerdo Gubernativo 13-70 de fecha 7 de mayo de 1970. En consecuencia, se declara inconstitucional el artículo 16 del reglamento citado y se deje sin efectos jurídicos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, que se publique la sentencia en el Diario Oficial y que se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponden. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad y de la presente vista pública, es decir, la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, responsabilidad limitada por medio del mandatario general judicial con representación, abogado Wilbe José Salazar Arredondo, quien actúa con el auxilio de los abogados Abraham Isaí Girón Morales, Jenny Laura Salazar Ortiz y Cristel Alejandra Morales Díaz. Hará uso de la palabra el abogado Girón Morales. Muchas gracias, señor presidente. Previo a iniciar mi intervención, yo quería pedir autorización para poderle dar en el transcurso de mi exposición lectura a 2 artículos nada más dentro de la exposición que estaría haciendo, señor presidente. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchísimas gracias, señor presidente. Estimada Corte, honorable Corte, la inconstitucionalidad general parcial que plantea la Federación de Cooperativas que ha presentado la inconstitucionalidad lo plantea en contra de la impugnación de la norma artículo 16 del reglamento
que regula lo referente a la reglamentación de la ley del café. Hay que tomar en consideración algunos puntos que primeramente son fundamentales para comprender la naturaleza y la forma en base a la cual se establece este planteamiento de la inconstitucionalidad. Usualmente estamos más acostumbrados a ver inconstitucionalidades generales parciales en contra de leyes, por considerar que las leyes pueden colisionar o no con la norma constitucional. En el presente caso, el primero que nada hay que tomar en consideración que la norma adjetiva procesal constitucional sí faculta a poder presentar inconstitucionalidades generales en contra de reglamentos. Y esto se debe a varias razones, y las que trataré a continuación. Sucede pues que todo el sistema jerárquico normativo que tiene Guatemala y del que Guatemala es parte, establece un principio de derivación. Un principio de derivación bajo el cual la norma primaria o fundamental de la Constitución, como todos lo conocemos, Constitución que contiene principios y valores generales. Estos principios y valores generales tienen que estar desarrollados en una norma inferior que normalmente es la norma ordinaria. A esto es a lo que le denominamos usualmente como el principio de derivación, que técnicamente tiene el nombre de un proceso nomológico deductivo. ¿Y por qué se llama nomológico deductivo? Porque precisamente cada norma va desarrollando poco más técnicamente el contenido de la norma superior. En ese sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala establece postulados y valores generales. La norma ordinaria, que es emitida por un órgano diferente, es decir, el Congreso de la República de forma muy puntual, es quien ostenta la reserva de ley. Reserva de ley que implica que se le otorga al legislador la potestad de poder interpretar de forma más concreta y más al caso específico la forma en la que se debe interpretar el principio de contenido de la Constitución. Acá no hay pierde en ese problema, creo que todo lo comprendemos de forma clara. Ahora, lo que desarrolla a una norma legal es la norma reglamentaria. Este es el tema central de la discusión de la presente inconstitucionalidad. ¿A qué se debe ello? Recordemos que la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183, literal E de la misma, establece que son funciones del presidente de la República, en la literal E precisamente, emitir los reglamentos. Pero ojo, la norma constitucional no solo dice emitir reglamentos, sino emitir reglamentos respetando el estricto sentido del espíritu de la ley. Es decir, que el mismo presidente al emitir un reglamento está limitado, está supeditado. ¿A qué cosa? A respetar la interpretación normativa que dio el legislador. Es decir, seguimos teniendo la pirámide jerárquica de Constitución, norma ordinaria y el reglamento. ¿Qué sucede cuando un reglamento contradice el espíritu de una ley? Pues en la teoría y en el derecho comparado, a eso se le llama una ilegalidad reglamentaria. ¿Y por qué es eso? Porque el reglamento contradice el espíritu de la ley. Pero ojo, Guatemala no solo es una ilegalidad reglamentaria cuando un reglamento vulnera la ley, sino también implica una violación al principio constitucional establecido en el artículo 183, literal E, porque estaríamos diciendo que el presidente emitió un reglamento en contra del espíritu de una norma ordinaria. Precisamente esa ilegalidad reglamentaria que vulnera el artículo 183 literal E y con ello el principio de supremacía constitucional y de legalidad fundamentado en los artículos 44, 153, 175 y 204 de la Constitución Política de la República es lo que se viene a denunciar en esta presente causa. ¿Por qué? Porque la norma impugnada, artículo 16 del reglamento de la ley del café, contradice, contraviene y va en contra del espíritu de la ley del café, específicamente el artículo 22 de la ley del café. Es precisamente entonces importante hacer una contrastación entre el artículo 22 de la ley del café con el artículo 16 del reglamento de dicha ley, que es la denunciada de inconstitucionalidad. Para ese hay que tomar en consideración lo que establece para empezar el artículo 22 de la ley del café. El artículo 22 de la ley del café establece lo siguiente en el primer párrafo: todas las personas individuales y jurídicas productoras de café en la República tendrán derecho de votar de acuerdo a la cantidad de su contratación registrada en pergamino o su equivalente. Ahí sigue diciendo más cosas que vamos a ir analizando poco a poco. Pero lo primero que está diciendo es que toda persona, ojo, el concepto primero con el que inicia, todo es un concepto universal, se refiere a todas las subclases de personas. Y las aclara, personas individuales, pero también personas jurídicas. Y esta es una norma que autoriza o que
entrega o faculta un derecho subjetivo. Porque dice, y vuelvo a leer, todas las personas individuales y jurídicas productoras de café en la República tendrán derecho, es decir, está otorgando una facultad. ¿Y qué facultad está otorgando? Pues sencillamente a votar de acuerdo a la cantidad de su producción, de su contratación registrada. Es decir, que en la Asociación Nacional del Café, los productores de la misma y que pertenecen a la entidad tienen derecho a votar en las diferentes asambleas y juntas de conformidad con la contratación que hayan producido. Es decir, que entre más produce, más votos tiene. Entre menos produce, menos votos tiene. La ley en el mismo artículo 22 le pone un límite máximo y le dice, nadie puede superar los 65 votos. Es lo más que se pueden llegar a tener. Pues bien, eso es lo que establece el artículo 22 de la ley del café. La pregunta es, ¿y las cooperativas son personas jurídicas? Sí lo son. Por lo tanto, ¿entran o no entran dentro del supuesto normativo estipulado en el primer párrafo del artículo 22 de forma definitiva y evidente que sí lo hace? Ahora bien, el conflicto empieza a acaecer y a arreciarse cuando el artículo 16 del reglamento regula lo siguiente. Para la elección de directores, propietarios y suplentes por las cooperativas de caficultores, cada cooperativa tendrá un voto, cualquiera que sea la producción individual o total de sus miembros o el número de estos. Notemos la discrepancia tan radical que hay, porque el artículo 22 de la ley es clara al decir que se tiene la cantidad de votos de acuerdo a su producción. Y el artículo 16 dice lo opuesto, hasta excluye el contenido de la ley, porque lo dice, tendrán un voto cualquiera que sea la producción individual o total de sus miembros o el número de estos. Es decir, el reglamento sabe que está en contra de la ley y por eso dice, no me interesa cuánta producción hayan hecho, cuando de hecho lo que establece la ley en el artículo 22 como criterio de identificación y de cálculo de votos es precisamente la producción registrada. Es absolutamente clara y evidente la violación que se establece en esta norma impugnada de inconstitucional. Ahora bien, el tema tiene algunos aristas que son necesarias tomar en consideración. Primero que nada hay que tomar en cuenta la estructura o lo que implica la Asociación Nacional del Café. La Asociación Nacional del Café tiene una junta directiva, pero la junta directiva está conformada por diferentes directores. ¿Cómo se eligen los directores? Pues bien, el mismo artículo 22 establece la forma en la que se designan a estos directores. Y lo dice de la siguiente forma. Para elegir directores, los miembros votarán en 4 grupos, independientes entre sí, ojo, los divide, no tienen relación el uno con el otro, formados como siguen. 1, el grupo de 1 a 2.000 quintales, un grupo. Segundo grupo, productores de 2.001 a 6.000 quintales. Tercer grupo, los productores de 6.001 quintales en adelante. Y el último grupo, el grupo 4, es las cooperativas de caficultores registradas en la Asociación Nacional del Café. A todos los 3 grupos anteriores, el reglamento y la ley sí los establece la potestad de votar de acuerdo a su contratación. Y ojo, al grupo de cooperativas, la ley sí le otorga la potestad de votar de acuerdo a su contratación registrada. Solamente al último grupo, al grupo específicamente de cooperativas, es al cual el reglamento excluye del voto de acuerdo a su contratación registrada. Es decir, es una ilegalidad manifiesta de lo que se contiene en el reglamento y por lo tanto inconstitucional. Ahora bien, el problema se da cuando se hace una interpretación realmente antojadiza del artículo 22, porque el artículo 22 en el numeral 4 que acabo de leerles dice una parte que termina de la siguiente forma, que les leeré, que de hecho es lo que malinterpreta la Asociación Nacional del Café. Y dice lo siguiente: para tal fin, cada cooperativa se hará representar ante la Junta General por un representante con voz y voto. Lo vuelvo a leer porque es fundamental entender la legalidad y estricta sentido de interpretación que se debe tener en este apartado. Y dice:
Para tal fin, cada cooperativa se hará representar ante la Junta General Ordinaria por un representante con voz y voto. Un representante con voz y voto. Recordemos, una cooperativa tiene un montón de personas que pueden estar afiliadas a la misma, no. Pero para poder votar, tienen que escoger a un representante con voz y voto. Es el texto legal de la norma. ¿Qué significa voz y voto? Que el representante básicamente tiene plenos poderes para poder emitir su opinión y ejercer los votos que le corresponden a la cooperativa. Eso es lo que siempre, en toda la vida, ha significado el término voz y voto. ¿Por qué se los digo? Porque la interpretación que hace Anacafé de este artículo es que ese artículo está diciendo que un representante solo tiene derecho a un voto. Pero si la interpretación fuera realmente así, tendría que ser, tiene derecho a una voz y a un voto, lo cual es absurdo. El texto íntegro es un representante con voz y voto. Ahora, ¿cómo hacemos el cómputo y el cálculo de los votos que puede ejercer ese representante? Sencillamente siguiendo el mismo artículo 22, de acuerdo a la cantidad de su contratación registrada. Es decir, honorable Corte, que el artículo 16 del reglamento es manifiestamente opuesto al contenido de la ley. Si la ley estuviera realmente diciendo que cada cooperativa solo tiene un voto, ¿para qué ponerlo en el reglamento? Si en el reglamento a la hora de elegir directores solo habla de las cooperativas, tendrían todos que aclarar también cómo funcionan los otros tres grupos. Extremo que no lo hace, porque el mismo reglamento está consciente, cuando fue emitido por parte de la presidencia, que estaba haciendo un tratamiento desigual de las cooperativas. Pero ojo, aquí también se confunde un tema. Van a escuchar ustedes que les van a mencionar un expediente, el 600405-2014 de esta Corte, donde se analizó el artículo 22. Pero ese artículo 22 de la ley, el que estamos hablando en cuestión, y esa sentencia se refería a la comparación entre los cuatro grupos. Y por eso esta Corte dijo, ok, es que el tratamiento en cuanto a algunos extremos con el grupo 4 tiene que ser diferente. Sí, pues, pero cuando era en comparación con los otros cuatro grupos. Este último grupo de cooperativas, solo hay cooperativas. Y la misma ley lo ratifica y lo vuelvo a leer. Indica, para elegir directores, los miembros votarán en 4 grupos independientes entre sí. Lo que se está discutiendo en este punto es un punto que no afecta a Anacafé, que no afecta a los otros 3 grupos, solo está afectando a un grupo, al grupo de cooperativas. Y por eso es fundamental entender que el tratamiento que hace el artículo 16 del reglamento definitivamente es un tratamiento desigual. Y lo está haciendo una autoridad ejecutiva que no tiene potestad de legislar. Simplemente puede operativizar técnicamente el contenido de una norma. 2 minutos para conclusiones, exacto. Por favor, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Yo también aquí el conteo. Gracias. En ese sentido, es manifiesta la inconstitucionalidad del artículo 16 y esta representación solicita que al momento en el que se tomen en consideración los argumentos que se han expresado, se haga el análisis técnico, jurídico y lógico correcto y se proceda a declarar con lugar la inconstitucionalidad general parcial presentada por esta representación en corte del artículo 16 del reglamento de la ley del café por considerarla que violenta los principios constitucionales de supremacía constitucional, legalidad e igualdad contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y proceda a expulsar del ordenamiento jurídico el artículo denunciado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Girón Morales. La audiencia continúa con la intervención de la Asociación Nacional del Café por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Ricardo Guillermo Arenas Menes, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pido autorización al presidente para poder leer la parte conducente de una sentencia emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad y 2 artículos atinentes al presente caso. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. En el presente caso se plantea una inconstitucionalidad general parcial del texto completo del artículo 16 del reglamento de la ley del café. Nos llama la atención que este reglamento ha estado vigente
por más de 48 años y durante este largo periodo de tiempo han ejercido su derecho a voto los diferentes grupos, incluyendo las cooperativas. Algunas de esas cooperativas nos acompañan hoy en la vista pública porque se oponen a la acción planteada por la entidad accionante. Precisamente acaba de ocurrir un evento electoral en la Asociación Nacional del Café que no fue favorable a la entidad accionante y creemos que las motivaciones de este evento electoral son las que originaron esta acción y no un planteamiento serio con una confrontación constitucional y una interpretación de hermenéutica jurídica correcta del artículo 22 de la Ley del Café y del artículo impugnado 16 del reglamento de la Ley del Café. En forma falaz se argumenta que puede existir una supuesta violación al principio de legalidad y al principio de igualdad ante la ley por la redacción del artículo 16 que está siendo impugnado del reglamento de la Ley del Café. Al analizar la impugnación y al analizar la interposición de esta acción de inconstitucionalidad, nos percatamos que no existe una confrontación constitucional correcta, que ha sido parte de la jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad, y también existe una confrontación defectuosa entre lo que es el texto del reglamento de la Ley del Café y la propia Ley del Café. Este artículo 22 ha sido analizado e interpretado por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Es un artículo al que voy a referirme no por una interpretación antojadiza que quiera hacer la Asociación Nacional del Café, sino quiero referirme en forma literal al expediente 6005-2014, que fue emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad en una sentencia que declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad que presentó precisamente Fede Cocagua y en la que participé como abogado auxiliando a Anacafé ante esta honorable Corte. La página 16, literalmente, de la interpretación de esta honorable Corte de Constitucionalidad establece: es importante tomar en cuenta que al analizar en su totalidad el artículo 22 objetado, puede advertirse que éste busca aplicar una fórmula que permita a todos los caficultores que se encuentren debidamente representados, existiendo un número de votos tope por cada agrupación, 65, con excepción de las cooperativas, que es un voto por cada una de estas, teniendo la posibilidad de elegir 2 directores propietarios y 2 suplentes cada grupo, garantizando la representatividad de todos los grupos de productores de café, ya que las decisiones de junta directiva se adoptan por mayoría y cada uno de los directores tiene derecho a un voto. La clasificación que el legislador realizó de pequeños, medianos y grandes caficultores atiende a distinciones y diferencias entre sus necesidades, sistemas de producción, formas de contratación, competitividad, sostenibilidad, impactos ambientales y riesgos, por lo que existe una desigualdad natural que al aplicársele una igualdad formal como la pretendida por el accionante, se caería en un desequilibrio, pues la asociación referida no persigue fines personales o territoriales como los colegios profesionales, confederaciones deportivas, municipalidades. Existe una razonabilidad en la diferenciación de la norma que contempla, advirtiéndose que existe representación de intereses de todos los caficultores asociados por la entidad de mérito. Esa es la interpretación completa del artículo 22 que la Honorable Corte de Constitucionalidad hizo en el expediente de mérito. En este caso, también nos llama la atención que se indica que no están debidamente alineados en su espíritu lo que dice el reglamento y lo que dice la ley. Y nos llamó también la atención, ustedes lo podrán constatar en los autos, que al hacer esta confrontación no se hace con el texto completo del artículo 16 y el texto completo del artículo 22. Arbitrariamente se saca un párrafo, el primer párrafo del artículo 22, y se compara con el texto completo del artículo 16.
Para intereses del accionante, la parte que se suprime en esa confrontación es la que la ley, artículo 22 de la ley del café, se refiere a las cooperativas. Entonces, estamos comparando un primer párrafo que no se refiere a las cooperativas, una cita parcial del artículo 22, con el reglamento, artículo 16, texto completo. Y la parte que se está suprimiendo del artículo 22 es la que se refiere a las cooperativas. Y ese artículo 22, que establece que para elegir a los directores votarán en 4 grupos, independientes entre sí, formados como sigue. El artículo numeral primero, segundo, tercero y cuarto grupo. Y en el cuarto grupo dice: las cooperativas de caficultores registradas en la Asociación Nacional del Café, para tal fin, cada cooperativa será representada ante la Junta General Ordinaria por un representante con voz y voto. Cada cooperativa designa un representante que tiene voto. Eso dice la ley. ¿Y qué dice el reglamento? Para elección de directores, propietarios y suplentes, las cooperativas de caficultores, cada cooperativa tendrá un voto. Entonces, si confrontamos la ley, el artículo 22 dice que cada cooperativa mandará un representante con voz y voto, y el reglamento dice que cada cooperativa mandará un representante con voz y voto. En ningún momento se altera el espíritu de la ley con la emisión del reglamento. Es más, están totalmente alineados. Lo que hay es una cita parcial del artículo 22. Si yo tomo cualquier artículo de un reglamento y lo comparo con otro artículo que no se refiere a la materia, no voy a encontrar que hay una alineación, pero porque lo estoy confrontando de mala manera. Como si yo tomo en cualquier reglamento un texto completo y lo comparo con una cita parcial del artículo de la ley, tampoco va a haber una alineación correcta. La hermenéutica jurídica, y sobre todo en un caso de una envergadura como acudir a la Corte de Constitucionalidad, hace que tenga que ser un ejercicio riguroso de hermenéutica jurídica. No puede ser una interpretación arbitraria, caprichosa y por algunos intereses particulares. Y si hacemos una interpretación que ya la hizo la Corte de Constitucionalidad en este expediente, la ley dice que cada cooperativa tiene un voto y el reglamento del artículo 16 dice que cada cooperativa tiene un voto. Por esta razón, solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que en el presente caso se declare sin lugar la inconstitucionalidad que es presentada por el accionante, porque es inexistente la violación al principio de legalidad, es inexistente la violación al principio de igualdad. No se está haciendo una confrontación correcta para interponer este tipo de acción. No hay confrontación constitucional, hay una confrontación defectuosa entre la norma reglamentaria y la norma de carácter legal, y creemos que al no haber obrado de buena fe en hacer la confrontación reglamentaria con la ley del café, se considere por la Honorable Corte condenar en costas al accionante al momento de emitir la resolución, la cual pedimos sea declarar sin lugar la inconstitucionalidad presentada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ralón Orellana. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la fiscal abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Tengan buenos días, Tribunal Constitucional y demás partes presentes. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo, manifiesta que sean tomados en cuenta los presentes argumentos en esta presente vista pública, así como de manera verbal reitera cada uno de los argumentos vertidos en forma escrita para la evacuación de la presente vista. Es importante indicar al Tribunal Constitucional que de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, las normas se interpretan en el contexto, en el texto y en el sentido propio de las palabras. Es por ello que la Fiscalía, de conformidad con el análisis sustentado de la norma impugnada que constituye el artículo 16 del reglamento de la Ley del Café, establece que no existe tal vulneración, toda vez que dicha norma se encuentra acorde al principio de razonabilidad, al principio de seguridad y certeza jurídica establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin transgredir el espíritu de la norma, pues la norma impugnada establece la representatividad de cada uno de los productores de café,
Es importante indicarle al Tribunal Constitucional que se ha indicado que existe contraposición entre el artículo 22 de la Ley del Café y el artículo 16 del reglamento, lo cual solicito la venia al presidente del Tribunal Constitucional para darle lectura a estos párrafos. Al lugar, abogada, puede hacerlo. Gracias. El artículo 16 del reglamento de la Ley de Café, del Acuerdo Gubernativo M-A 13-70 del Presidente de la República, indica: para la elección de los directores propietarios suplentes por las cooperativas de caficultores, cada cooperativa tendrá un voto, cualquiera que sea la producción individual o total de sus miembros o el número de estos. Así, el artículo 22 de la Ley del Café señala: todas las personas individuales y jurídicas productoras de café en la República tendrán derecho a votar de acuerdo con la cantidad de su contratación, registrada en pergamino o su equivalente, durante el año vencido el 30 de septiembre inmediato anterior, conforme a la siguiente escala, y consecuentemente pues señala dicha escala. También hace una diferenciación en cuanto a los grupos independientes entre los que se conforman, y va indicando: es en el párrafo cuarto, cuando el artículo 22 establece las cooperativas de caficultores registradas en la Asociación Nacional de Café. Para fin, cada cooperativa se hará representar ante la Junta General Ordinaria por un representante con voz y voto. Para la elección de directores, cada grupo elegirá sus miembros y propietarios y 2 suplentes, de donde se establece que si después de la lectura íntegra de ambos artículos, podemos establecer que está redactada de igual manera, por lo que se establece que en efecto no existe tal vulneración. Es importante indicar que esta Corte ha ya conocido de inconstitucionalidades con respecto al artículo 22 de la Ley del Café, la cual declaró sin lugar, toda vez que indicó que no existía vulneración al principio de igualdad, pues la forma como fue redactada estaba de conformidad con el principio de razonabilidad. Es por ello que la Fiscalía solicita con todo respeto a este Tribunal Constitucional que la acción presentada sea declarada sin lugar y en consecuencia se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Únicamente. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.